Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a la presentación de El horrendo caso de Harry Styles de Mauricio García Torres Ortega. Bueno, para esta ocasión vamos a contar con la presencia del autor, Mauricio García, que nos va a hacer la introducción al universo de este libro. Bienvenidos. Perfecto, muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento a todos ustedes que están aquí. Muchas caras reconocidas, así que pues muchas gracias. Vamos a empezar. Pónganse cómodos porque sí está un poquito larga. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pero va a estar divertido. Primero que nada, vamos empezando con Universo de Letras, que es pues quien finalmente me ayudó a publicar este libro, y pues a la Librería Bonilla les agradezco muchísimo por haberme invitado aquí y dejado presentar aquí mi libro. Vale, bueno, pues vamos a empezar pues. Como ya lo mencionaron, el libro se llama El horrendo caso de Harry Styles. Mi nombre es Mauricio García Torres Ortega y bueno, yo soy el autor de este libro. ¿Vale? Vamos a empezar a hablar un poquito respecto a, pues, el autor, o sea, yo. ¿Vale? Entonces, algo que se pueden estar preguntando es por qué tengo 3 apellidos. Bueno, pues ni siquiera yo lo sé. Será un misterio para todos, ¿vale? Así que no hagan preguntas respecto a eso. Vale. Soy mexicano, tengo ahorita 38 años y pues me gusta mucho escribir. Vamos a empezar con esto. ¿Desde cuándo creo historias? Bueno, por lo que yo recuerdo, siempre fue como desde la infancia, ¿no? Desde que uno está jugando con los muñecos, desde que está jugando a algo, con el hermano, con los amigos, siempre es como visualizarse en algún tipo de personaje. Entonces yo recuerdo que desde entonces siempre pensé en un poquito más allá de lo que fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, si jugaba a muñecos siempre tenían un trasfondo. Entonces, desde la infancia podría ser un buen momento en el que empecé yo a crear ideas. Pero bueno, ¿desde cuándo escribo? Bueno, esto sí tiene un poquito más de tiempo. Alrededor de los 16, 17 años tuve un amigo que me mencionó que si me gustaba mucho leer, era importante también intentar escribir. ¿Por qué? No lo recuerdo bien, ya tiene bastante tiempo. Pero recuerdo que me dijo que lo debería de intentar. Y lo primero que hice fue intentar una historia sobre una chica que se llamaba Andrea y a una declaración de amor a un tipo que no recuerdo, aquí le puse Marco, pero bueno, es un ejemplo. Es una anécdota un poco graciosa porque yo recuerdo que en el edificio en el que vivía yo me subía a la azotea y allá arriba me gustaba leer. En la parte más alta, ¿no? Estaban los tinacos de agua. Me gustaba ahí ponerme a leer y fue la ocasión en la que dije, bueno, voy a empezar a escribir algo. En el momento en el que lo leo, me desagradó tanto que dije, no, esto no puede ser cierto, esto está mal, no me gusta, y lo quemé. Yo me fui muy tranquilamente a mi casa y dije, bueno, ya, desapareció, jamás lo volveré a hacer. Al paso de unos días, un vecino llega y se acerca y me dice, encontré algo, como unas declaraciones de amor de no sé quién, están increíbles, no sé qué, no son tuyas, y yo, jamás. Y me volteé y dije, no, jamás. Pero entonces el cuate me dijo, pero son muy buenas. Entonces, por ahí yo creo que fue algo que me dijo, ok, ¿por qué no? O sea, si a alguien le gustó, obviamente lo negué, ¿no? Y si el día de hoy en algún punto me escucha, a lo mejor yo podré decir, bueno, sí, 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 lo hice yo. Pero entonces, la verdad, sí dije no. Pero el hecho de que a alguien le gustara, pues creo que sí fue algún motivo que me ayudó mucho. ¿Qué es lo que me motiva a mí para escribir? Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? En particular es la música, pero aquí como lo pongo aquí es sacar el ruido de la cabeza, ¿no? A veces hay muchas ideas en mi cabeza que en el momento en el que me siento a escribir, y lo hice desde mucho tiempo antes con libretas y pluma, yo sentía una relajación que en ninguna otra cosa, en ninguna otra actividad podía experimentar, ¿no? Aquí también lo puse igual, ideas o finales que me agraden. Sí, o sea, ese es un tema muy importante. Me gustan mucho los libros, me gustan mucho las películas, pero hay veces en las que al final digo, ¿por qué tuvo que terminar así? Y entonces en mi cabeza fue, pues mejor yo lo escribo, mejor escribo algo que a mí me gusta y si ya al resto del mundo no le gusta, bueno, ya no es mi problema, pero a mí me gusta, ¿no? Y finalmente, bueno, sí, comunicar ideas que en persona es más complicado transmitir. Sí, a veces a mí en particular me cuesta mucho trabajo transmitir las ideas y el escribir es una forma muy fácil para mí poder decir qué es lo que realmente quiero. Ok, vamos ahora sí al tema de el por qué si el horrendo caso de Harry Styles es mi primera novela. Y no, ciertamente no lo es. No empecé con esta.
Antes escribí muchos cuentos cortos. Hay una novela que se llama Una última noche. Estos son o sea, como títulos clave, pero son novelas que yo ya tengo terminadas el día de hoy. ¿Ok? No es que el horrendo caso de Harry Styles sea mi primera novela, pero sí es como que la que me hizo dar el primer salto. Entonces, bueno, ¿por qué es mi primera novela publicada? Bueno, particularmente es porque sí hubo un cambio muy importante. Yo creo que fue en el momento en el que, con esta novela en particular, en la que yo me di cuenta que realmente lo mío era escribir. ¿Por qué? En las otras siempre escribía algo y decía, yo quiero que este personaje sea el héroe y gane como sea. Y siempre pasaba así. O sea, siempre había un punto en que hacía lo imposible porque el tipo ganara, o fuera como fuera. Y cuando empecé a escribir el horrendo caso de Harry Styles, me di cuenta de que no se trata nada más de lo que yo quiera. Hay veces que los mismos personajes me decían qué es lo que tenía que hacer. Y aunque yo quisiera algo diferente para ellos, no podía cambiarlo. O sea, ya en el momento en el que escribía, yo decía, ok, lo siento, pero me estás diciendo que te tiene que pasar esto. No es agradable en muchas ocasiones porque hay veces que no son cosas muy bonitas, pero sí fue la primera vez en la que yo sentí, aquí como lo puse, ¿no? Que la novela me poseyó. O sea, había momentos en los que yo no sabía por qué estaba escribiendo eso. Entonces, por eso esta es mi primera novela. Ahorita lo que van a estar viendo aquí es desde cuándo yo tengo ya el certificado de derechos de autor. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí dice 2017. Quiere decir que desde entonces yo ya tenía los derechos de autor de esta novela. Si bien me costó un poco de tiempo publicarla, no fue porque no quisiera, sino pues la vida a veces pasa y no te das cuenta, y ya pasaron como 16 años, ¿no? Entonces, bueno, pues suficiente de mí. Ya esto es un poquito como de lo que se trata es ser autor de esto, pero bueno, pues vamos a ver ahora sí a lo que venimos, ¿no? No solo por el vino, sino por el horrendo caso de Harry Styles. Dicen que los milagros existen, pero en Lansdale algunos milagros se convierten en maldiciones. Harry nació con unos ojos distintos, un niño marcado para ver lo que nadie más podía. Los demás veían un niño extraño, pero él veía espectros, y algo aún peor. Los Borracana. Pero en medio del miedo, encontró amigos y una vecina que lo trató como nadie más. Un incidente cambió sus vidas para siempre, y Harry tuvo que huir de Lansdale. El horrendo caso de Harry Styles. Una historia sobre el miedo, la amistad y el valor de enfrentar lo que nadie más se atreve a ver. Ok, pues ese es mi libro. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Porque yo lo oí un poquito bajo, pero bueno, porque la bocina está ahí enfrente. Perfecto. Bueno, pues este es como el tráiler. Este es el tráiler que me ayudaron a hacer ahí en Universo de Letras. Está basado completamente con la información que yo les proporcioné. Entonces quedó bastante bien. Vamos a ver qué sigue. Ok, vamos a empezar con el pueblo que se llama Lansdale. ¿Okay? El pueblo de Lansdale es ficticio, obviamente no existe. Supuestamente está situado en Ohio, Estados Unidos. Y bueno, pues como tal, Lansdale es un pueblo común, como cualquier otro. Ok. Pero en ese pueblo común hay ciertas cosas, ¿no? Vamos a leer rápidamente esto. Dice, pero Lansdale parece un pueblo cualquiera, pero en sus calles se guardan secretos y recuerdos imposibles de olvidar. Allí creció Harry, un niño marcado por un incidente que transformó lo que antes se llamó milagro en una maldición. Su infancia estuvo rodeada de silencios y sospechas hasta que una simple invitación lo llevó a descubrir la amistad y con ella la posibilidad de otra vida, aunque siempre con el temor de que todo fuera una ilusión. Vale, con esto empezamos. O sea, realmente esto es lo que sucede en toda esta historia. Es el típico pueblo americano que tiene sus iglesias, tienen sus cafeterías, las estaciones de policía. Todo esto, ¿por qué? Bueno, pues porque realmente yo nací mucho con todas esas influencias, ¿no? Películas americanas, libros americanos. Entonces, para mí esto era como que lo principal que yo podía mostrar y que se me hacía más familiar en todos estos casos, ¿no? Las casas tenebrosas, los bosques, todo lo que es en películas de ese entonces, como que me fue inspirando para crear todo este mundo.
Ahora, es muy importante de que entiendan de que sí, el libro se llama El horrendo caso de Harry Styles, pero no es el único caso en Lansdale. ¿Ok? Como les menciono, Lansdale tiene muchos secretos. No cambio. Ok, ahí está. Y siempre han sucedido casos extraños ahí, ¿no? Casos sin explicación que quedaron en la memoria del pueblo. Y en el libro estos casos aparecen como piezas de un rompecabezas que rodean la vida de Harry. Y aunque hay varios, todos convergen en la misma inquietante de todos, el horrendo caso de Harry Styles. A ver, aquí es muy importante que se den cuenta de esto. A veces se confunde un poco como el título, porque dicen, pues sí, es un título llamativo, ¿no? El horrendo caso, sí. Pero en particular el libro habla de diferentes tipos de casos. Hay ciertas cosas que van sucediendo durante toda la historia que convergen con Harry. Entonces eso es lo importante de todo esto. Ok. Pero bueno, pues claro, como en todo, si un pueblo no es interesante, pues si no hay nuestros personajes, ¿no? Vamos a empezar con los personajes principales. Tú, el del espejo. Y yo somos distintos. Yo te veo a ti, mientras tú me ves a mí. Mañana, cuando nos veamos, no seremos los mismos. Aún así, tú me sigues y yo a ti. ¿Te parece si somos amigos? Ok, este es Harry Styles. El niño milagro, o como sus amigos le dicen, Harry cara de bicho. Ok, ¿qué sucede con este niño? Dice, rodeado de todos, pero siempre distante, Harry aprendió desde niño que callar era la única forma de sobrevivir. Sus ojos distintos, uno azul y otro verde, simbolizan la dualidad que lo persigue entre la luz y la sombra, entre la soledad y el deseo de pertenecer. Esa es la base y la clave del libro, la dualidad, ¿no? O sea, cómo en el caso de Harry pues, se distingue por sus ojos, ¿no? Uno de un color y otro de otro, pero particularmente esto es como un símbolo de la vida de el pobre chico desde pequeño pues veía espectros, veía cosas pues bastante horrendas que se tuvo que ir callando para poder dejar de ser el niño extraño, aunque ya lo habían catalogado así. Diferentes situaciones en su vida lo llevan a pues que sea una persona bastante aislada. Sin embargo, el pequeño pues tiene ayuda de sus amigos y de una vecina y gracias a ello pues no se vuelve una persona resentida con la vida, ¿no? Entonces vamos a seguir con los demás personajes que también son importantes en esta historia. Casi siempre estoy sola. Eso no quiere decir que no acompañada. Mis amigos me hablan sin voz. Están en los estantes en mi mochila, en mis sueños. Los escucho en la carretera, en los pasillos de la escuela. Me acompañan a todas partes. Y puedo recurrir a ellos cuando quiera. Ok, este personaje es Stacy Milner. Para aquellos que ya han leído un poco el libro o saben un poco de ello, este personaje es de los principales. De hecho, si ustedes ven en la portada, no la primera, la del libro, la de entrada, sino dentro, el libro sí dice el horrendo caso de Harry Styles por Stacy Milner. Stacy Milner es el personaje como clave aquí, porque es la niña que también está pues marginada de cierta forma, ¿no? Ella es inteligente y madura y pues se la ha pasado viajando de un lado a otro debido a su padre, ¿no? Su padre es un escritor, el cual viaja de un lado a otro en Estados Unidos para pues obtener información para hacer sus novelas. Este personaje como tal es muy analítico y es muy protector. De hecho, gracias a ella es de que pues los demás empiezan a dejar de juzgar a Harry como tal y le empiezan a dar la oportunidad de conocerse, ¿no? Entonces, esta es Stacy Miller. Vamos a seguir. A veces parezco un niño común, pero otras veces soy el capitán de una nave espacial o el héroe que salva al mundo. Bueno, en los videojuegos, claro. Pero igual cuenta, ¿no?
¿O tú nunca salvaste al mundo con un control en las manos? Perfecto. El personaje se llama Andy Parker. Andy Parker en esta historia es como de los personajes que de niño han tenido la mejor vida posible. Sus padres son unidos, son cariñosos, tiene amigos y todo. Aquí el tema de este personaje es de que es tan honesto y es tan sincero que a veces eso mismo lo hace que lo juzguen. Entonces, en el momento en el que él empieza a conocer a Harry y al resto de los demás del mismo grupo, se da cuenta de que sí se puede tener amistad siendo uno mismo, ¿no? Sin tener que ocultar, sin tener que pretender ser de cierta forma. Ok, vamos al que sigue. De donde yo vengo, la gente es muy cariñosa. Te abrazan sin aviso. Te llenan el plato, aunque no tengas hambre. Y te dicen que te quieren, aunque estés enojada. Ahí aprendí que el amor no siempre se dice con palabras. A veces es un pedazo de pan caliente. O una cobija sobre tus pies antes de dormir. Mi abuelita decía: cuando te vayas lejos, que nadie te quite la ternura, mija. Y aunque aquí todo es distinto, encuentras gente increíble. Entonces, sabes que no estás sola. Muy bien, esta es María Fraser Morales. Y como lo están notando, poco a poco empezamos a ver de qué va el libro, ¿no? El libro habla demasiado de amistad. Y cada uno de los personajes principales de esta historia tienen algo que los marca en particular en sus vidas, ¿no? En el caso de María Fraser Morales es, pues, los juicios hacia su origen, ¿no? De dónde proviene y cómo esto le provoca a ella un poco de desconfianza en su forma de ser e inclusive se vuelve dura, ¿no? Una persona dura. Sin embargo, este personaje en la historia es clave. ¿Por qué? Porque es el que hace dudar a los demás, es el que no acepta tan fácil todo. No hay un punto en el que ella misma dice que no está de acuerdo con estar con Harry, ¿no? Que sean amigos de él. ¿Por qué? Porque es el que, pues, todo el pueblo lo juzga. Pero más allá de eso, María Fraser es una persona muy bondadosa, personaje muy importante de la historia, pero que también, pues, tiene su pasado que le pesa un poco. Muy bien, ahora, antes de continuar con el siguiente, es importante que se den cuenta de que los videos que están viendo, sí, son hechos por mí también, pero están basados totalmente en los personajes, queriendo decir que si bien mucha información que están viendo en ellos no viene como tal en el libro, sí es importante que sepan que sí tiene la esencia del personaje. Si ustedes abren el libro, lo empiezan a leer y escuchan el video, bueno, lo ven, y lo están leyendo, poquito a poquito van a entender y dicen, ah, ok, ya tengo un trasfondo más de quiénes son, ¿no? Y en el caso del personaje que sigue ahorita, es bien importante porque en el libro no menciono lo que están por ver, ¿no? Pero es la esencia de ese personaje. Las ausencias nunca son fáciles de suplir. Pero un hermano mayor siempre ayuda. Por él conoces cosas antes que los demás. Lo malo es que siempre vas un paso atrás. Un grupo de amigos de mi edad, lo que siempre quise, para poder ser el hermano mayor de ellos. Perfecto, este personaje se llama Cole Renner. Cole, pues, sufrió la muerte de su padre y, como les mencionaba, en el libro no lo mencionan, pero la forma de ser de este personaje se demuestra cómo es, ¿no? Cómo tiene ese dolor interno, pero que aún así es de los personajes que son más burlones, son muy serios, son de esos personajes como que se quedan con la boca así cerrada y serios, pero en cuanto dicen algo gracioso o algo sucede, son de los que sueltan la broma o la carcajada, ¿no? En este personaje se encuentra como si fuera el hermano mayor del grupo. ¿Por qué? Porque él, en el momento en el que su familia se rompe, pues él crea su propia familia con sus amigos. Entonces este personaje es también bastante interesante
Y como les menciono, ¿no? O sea, toda esta información es parte de la historia que convive con Harry Styles. Vamos al que sigue. A mí me dijeron que lo importante era el cómo te ve la gente, que lo que llevas puesto, lo que tienes es lo que vales. Y yo siempre tuve de todo, pero nunca sentí amistad. Hasta que los conocí a ustedes. Esto es mejor que cualquier otra cosa. Excelente, este personaje me gusta mucho. Este personaje se llama Johnny Kingsley. Es gracias a Johnny Kingsley que todo el libro sucede. Si no fuera por él, los amigos no se hubieran conocido. Y todo empieza con esta escena que están viendo ustedes. Él es el primero en el que da el paso para conocer a Harry Styles. Él es el primero que le dice a su mamá, ¿sabes qué? Quiero que Harry Styles esté en mi fiesta de cumpleaños. Y aunque la mamá no quería y aunque sabían que pues iban a ser como señalados, dijo, yo quiero conocerlo. Y es gracias a él y en esa fiesta épica, porque es larguísima en el libro, parece como que nunca acaba. Pero es que ese evento marca como tal el cambio en la vida de Harry. Entonces este personaje, si no fuera por él, si no fuera por esa invitación, porque así lo recibe, ¿no? En el libro lo pongo así como lo recibe con los brazos abiertos y le dice, Harry, qué bueno que viniste. Es gracias a él que el grupo se conoce. Y este personaje como tal, pues sí, lo ha tenido todo, lujos, dinero, lo que tú quieras, pero nunca había tenido una amistad honesta. Y entonces, en cuanto empieza a hablar con Harry y empieza a conocer que él no lo juzga, no le hace caras raras, no lo señala, él empieza a sentir una confianza y es de hecho por él que se meten en un buen de problemas. Y en particular, es en el momento en el que los lleva a una casa. Todo esto que les estoy comentando es el inicio de la historia. Los lleva a una casa embrujada, ¿no? La típica así de, ay, no, vamos allá a ver qué pasa. Y sí, ¿no? Algo les sucede, que regresan totalmente asustados. Entonces llega un punto en el que ellos dicen, ¿saben qué? Estos grupos, ya son todos, ¿no? Son los personajes principales. En el punto en el que regresan y dicen, ¿sabes qué? Si nos hubiera pasado algo, no tenemos con qué defendernos. Y aquí es donde entra algo muy, muy importante y que es muy simbólico también en el libro, pues si lo notan, en el libro hay muchos simbolismos. En este caso es las piedras. Y en este caso de lo de las piedras es muy curioso porque, si soy muy honesto, o sea, no sabía que el hecho de lo de las piedras se iba a convertir en algo tan importante. O sea, yo en un principio dije, bueno, a ver, son niños, ¿con qué se pueden defender? Y yo dije, bueno, me voy a retomar mi vida. Y que cuando te ibas a las calles y había, no sé, perros rabiosos, decías, pues agarra un palo o una piedra, ¿no? Y con eso te proteges. Entonces dije, bueno, no les voy a dar palos porque, pues, no, mejor unas piedras, ¿no? Y resultó que las piedras se convirtieron en el símbolo de amistad, ¿no? Al principio se lo distribuyen, Johnny es el mismo el que redistribuye las piedras y aquí es donde ya se da uno cuenta de que Johnny es el principal en el hecho de que los unió. Sin él no se hubieran conocido en la fiesta, sin él no hubieran ido a la casa y hubieran forjado esa comunión. Las piedras entonces al principio se vuelven un hecho como de protección, pero al paso del tiempo se dan cuenta de que es un símbolo de su amistad hasta el grado en el que llega un punto en el que dicen, ¿saben qué? Cada que nos veamos tenemos que mostrarnos las piedras, ¿no? ¿Por qué? Porque no vayamos a ser unos impostores, ¿no? Y así es un juego, ¿no? Que decían, como el hecho de, si eres tú, si no traes tu piedra no sé quién eres, ¿no? Entonces, este tema es muy importante porque sí marca como tal pues sí, la amistad de estos personajes. Vamos a ver qué sigue. Que un grupo de amigos se convierta en hermanos no es algo común. Eso bien podría llamarse un milagro. Porque encontrar personas que te entiendan, que te acepten con todo lo que eres, no pasa todos los días. A veces la vida parece empujarnos hacia la soledad. Pero cuando menos lo esperas, alguien aparece. Y sin darte cuenta, estás rodeado de gente que no comparte tu sangre, pero que conoce tu alma.
A pesar de ser tan distintos, aquí estamos, como dos lados de una misma hoja. Y aunque el mundo allá afuera siga igual de confuso, aquí, en este grupo, hay algo cierto. Nos tenemos los unos a los otros. Y eso es suficiente. ¿No? Como lo dicen, ¿no? Nos tenemos los unos a los otros. Esto es lo que simboliza en la historia de El horrendo caso de Harry Styles, la amistad, ¿no? Un par de desconocidos, cada uno con un pasado pues duro y difícil, como cualquiera. O sea, cualquiera de nosotros pudo haber tenido alguna situación de pequeños, pero eso no quiere decir que no puedas encontrar una persona o un grupo con el cual te puedas identificar y sentir apoyado, ¿no? Y aquí es donde, bueno, terminamos de hablar de los personajes, pues los niños, ¿no? Los chicos. Y ahora les voy a presentar un personaje que es de los más entrañables y al mismo tiempo de los que pues más se sufren, ¿no? En el libro. Los que ya han leído algo seguramente ya saben de quién estoy hablando. Se podría decir que antes estaba ciega y que ahora, por fin, puedo ver. Me tomó toda una vida abrir los ojos. Debí tener más fe. Supongo que es cierto lo que hace. Ver para creer. Y tal vez ya sea tarde, pero no me importa. Porque ahora todo es claro. Y cuando cierre los ojos por última vez, podré decir, al menos, pude ver. Bueno, pues les presento a Alicia Cooper. Alicia Cooper conoció a Harry mucho antes que el grupo de amigos y si bien pues no son de la edad ni nada, fue gracias a Alicia que Harry tiene el corazón todavía pues puro y cree en la vida, ¿no? Y cree en la amistad y cree en el amor. ¿Por qué? Porque pues en sí el personaje de Alicia es un personaje que es muy... O sea, su vida ha sido muy dura. Y si bien no se habla de eso en el libro, pues se da a entender. Y el hecho de conocer a Harry le da el sentido por completo a lo que ella entiende que vino al mundo, ¿no? O sea, ella sabe que vino a este mundo para conocer a Harry y no le importa, ¿no? La edad que ella tiene. No le importa que, pues, que su motivo de ser haya sido tan tarde. Y entrega todo por él. Y si bien Alicia es un personaje secundario, es clave para que Harry saliera adelante de todo lo que le pasa, ¿no? Curiosamente se conocen desde siempre, ¿no? Ellos fueron amigos, se conocen en un juego, ¿no? Son vecinos, comparten el patio trasero. Harry estaba jugando, mientras Alicia Cooper en su jardín está cantando una canción, entonces Harry escucha y le llama la atención ese canto. Entonces Harry, pues de unos 6, 7 años, se cruza la cerca, tratando de jugar, ¿no? Y escondido, pero pues obviamente Alicia lo ve. Y desde entonces, en el momento en el que se ven y hacen ese juego, uno sabe que son amigos, uno sabe que esta relación entre ellos dos es importante y marca muchísimo el futuro de Harry Styles. Vale, de ahí, pues vienen más personajes. Al parecer, todos los personajes de los que yo hablo en el libro son muy importantes, tienen algún tipo de relevancia, pero no son los más importantes. Como en todas las historias, tenemos a los personajes que son los bullies, ¿no? Los que molestan, los que son malvados, los que algo tienen de oscuridad. Y estos dos son particularmente de los que más se ven en el libro, ¿no? Bradley Woods y Joel Parrish. Todos tienen un papel importantísimo en toda la historia. Si bien al principio son los bullies y todo eso, se vuelven algo importante para que la historia termine de desarrollarse. Así como están ellos, también tenemos otros personajes que no son tampoco menos importantes, pero marcan muchas situaciones en esta historia. Tenemos a Matthew Cage, que sería como la sabiduría, el que les da los consejos, ya de a una persona adulta. Tenemos al personaje que es muy importante también. Desde el inicio se menciona el personaje de Nancy McDonald. Su nombre de soltera es Nancy Miller. Y del otro lado tenemos a Dominic Richardson. Todos estos personajes de alguna forma van a marcar
el paso a esta historia. Como les había mencionado anteriormente, sí es el horrendo caso de Harry Styles, pero durante esta misma historia hay diferentes casos en los que estos personajes están involucrados. También tenemos, pues claro, a los papás de Harry Styles. De este lado tenemos a Macy Patterson, que le gusta usar el nombre de soltera. Y del otro lado tenemos a Connie Styles. El hecho de que el niño milagro se haya convertido en una maldición debido a un incidente cuando Harry era pequeño, realmente destruye a estos dos personajes, o sea, los convierte en un par de padres, pues no les podría decir malos, pero sí muy dolidos y con muchas complicaciones, ¿no? Se sienten juzgados, se sienten atados, ¿no? Al hecho de que, bueno, pues no por ellos, sino por el hijo y por la forma en la que su hijo actúa, pues son juzgados ellos también. Entonces, sí marca bastante el hecho de cómo es que Harry va creciendo. Y aquí es donde te das cuenta de que sí, la amistad de esos niños que acabamos de hablar, pues es lo más importante porque en casa es muy difícil lo que les está sucediendo. Ahora, antes de continuar, porque ya vamos a seguir con la siguiente parte, que es como la parte fea del Lansdale, es importante darnos cuenta de que los simbolismos de esto se van reflejando poco a poco en la novela. Te empiezas a dar cuenta de que aunque sean chicos de 11, 12, 13 años, ya sus pensamientos son fuertes, o sea, ya tienen un poco de dudas respecto a qué es la vida, y en particular Harry es quien más lo sufre. Harry por eso tiene esa como dualidad en el hecho de entender que toda su vida siempre había sido dura, siempre había sido juzgado, siempre había estado aislado. En el momento en el que tiene amistades y tiene todo esto, él comienza a dudar de sí mismo y dice, ¿será real que esto es lo que me está pasando? De hecho, por eso el video que vieron de Harry cuando se ve en el espejo, no lo cree, dice, yo no sonrío de esta forma, o sea, no puede ser. Entonces, en general, la mayoría de los personajes que estamos viendo aquí siempre tienen algo que en sus vidas pues les afectó o les costó un poco de trabajo. Ok, ahora sí, aquellos que tengan así como sensibilidad con imágenes, tampoco están tan grotescas, no se preocupen. Pero bueno, por algo se llama el horrendo caso, ¿no? Vamos a hablar ahorita del otro lado, ¿no? De las situaciones feas que pueden suceder en Lansdale. Y para eso vamos a empezar con los Borracara. Este nombre de Borracara, no me acuerdo realmente, si me preguntan, no estoy totalmente seguro de dónde vino. Vino sí de la idea, de hecho ahí les voy a poner la información por si lo quieren ir leyendo. Viene un poquito de la idea, particularmente de, sí, son criaturas que se adhieren a una persona, particularmente una persona que tenga complicaciones emocionales o que tenga debilidades emocionales. Pero realmente me basé en el hecho de ver a gente, a conocidos, inclusive a uno mismo, ¿no? Y el cambio que uno llega a tener en su vida. ¿A qué me refiero? Que de repente uno no nota que de repente, no sé, deja de ser tan sonriente, deja de ser tan feliz, empieza a cambiar, pero no de una forma en la que brille, sino una forma en la que te empiezas a opacar. Entonces, básicamente la idea de los Borracara es eso, ¿no? Pero obviamente lo extrapolé a algo fantástico, algo monstruoso, y los Borracara son lo que representan, o sea, ese lado en el que cambian. Ahora, Harry es el único que los ve en su forma verdadera. Y bueno, la forma es más o menos algo así, ¿no? La primera vez que ve Harry a un Borracara. Se ve muy oscuro, que bueno, porque si no se vería muy grotesco. Pero la idea de los Borracara es esto. Son elementos del rostro distorsionados que solamente Harry los ve. Entonces, en donde debería de ir la boca está un ojo. En donde debería de ir la nariz está la boca. En donde debería de ir la oreja a lo mejor está otro ojo. Y todo esto en una forma como revuelta y movida, ¿no? Entonces, imagínense por qué nuestro pequeño Harry estará tan traumado cuando nosotros vemos personas como este, ¿no? Este es el señor King, un personaje que también sale en la historia. Y si bien el personaje King es, pues sí, ¿no? Un señor normal, pues Harry no es lo que ve. Harry ve completamente algo diferente. Ve un rostro totalmente deformado y pues, vaya, ¿quién no se traumaría con algo así? Es como si ahorita están ustedes sentados y voltean a ver a la persona de al lado
y ven que su rostro está totalmente distorsionado, pues no es nada agradable. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí son representaciones, son ideas de cómo podría ser, y bueno, pues es obvio que el pequeño Harry pues está súper traumado por todas estas situaciones. O sea, ¿quién no lo estaría, por Dios? Ok, eso se está moviendo, ¿vale? Ok. Sí, se movió la imagen, qué diablos. No sabía que se había movido. Ay, no. Ok, vaya, aquí ya se movió. Ok, lo que sigue, también otra de las cosas horrendas que existen en este mundo son los espectros o visiones, ¿no? Hay un punto en el libro en el que Harry se pone de acuerdo para llamarlo de unas formas más amigables y su forma amigable es visiones, ¿no? Ah, bueno, y también la forma amigable era borra cara. O sea, eso fue lo más amigable que se les ocurrió. Pero bueno, vaya. ¿Qué es lo que pasa con los espectros? Bueno, la idea de los espectros es de que una vez que muere el huésped, o sea, el borra cara en sí, el humano, pues estas como entidades se quedan atrapadas en donde murió la persona. Entonces, literal, fantasmas, ¿no? Espectros se quedan atorados ahí. Entonces, también nuestro pequeño amigo, Harry, pues tiene esto desde pequeño. De hecho, esto es lo primero que ve. Esta es su amiga, la buena señora Cassell. Esta mujer aparece en el cuarto de cuna de Harry desde pequeño, o sea, y es lo primero que ve en una esquina, ¿no? Y esta mujer, así como le están viendo, se le queda viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, llega un punto en el que Harry cree que eso es normal. Dice, bueno, pues si yo desde chiquito la veo, si es horrenda y me da miedo, pero pues supongo que así es la vida, ¿no? Debe de haber cosas así. Por eso es de que cuando él es pequeño, pues a él no le da pena decir, oigan, en el Walmart vi esto, oigan, en tal lugar vi aquello. Por eso lo juzgaban en el pueblo, porque decía, ¿de qué me está hablando este niño, no? ¿Qué cosas ve? Otros de los espectros importantes que salen en la historia es, se ve muy oscuro, bueno, es la señora Silverman, es la casa que les había comentado, donde Johnny Kingsley los lleva, y se asustan y por eso deciden conseguir unas piedras para protegerse. Es un espectro, la señora Silverman. Del otro lado tenemos al señor Mason, también vive en la casa de Donna Silverman, pero él vive en el patio. Entonces, bueno, la idea de esto es, como tal, se mueve, sí, okay. Sí se movió también. Está chida, está chida. Muy bien, muy bien. Excelente, esa es la idea. Entonces, estos espectros, pues sí, son como los entes que se quedan ahí flotando en el mundo y que únicamente Harry es el que los puede ver y, bueno, pues de alguna forma hasta interactuar con ellos. Vamos a ver qué sigue porque ya se me apagó aquí mi iPad. Bueno, pues ya vamos cerrando el tema del libro, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales del libro? Justo, miren, ya está sonando esto. Ok, vamos a ver los temas centrales. Bueno, miren, aquí como lo puse, de hecho desde aquí ya empezamos a ver cómo toda la historia se vuelve una dualidad, ¿no? Cómo es un lado y el otro, ¿no? Y en este caso, pues los temas que se manejan mucho en el libro es pues, la soledad frente a la amistad, el milagro convertido en maldición, la infancia como fragilidad y fortaleza, el miedo y la evolución. Realmente todo este libro habla de todo eso, las dos partes de una persona, ¿no? Lo bueno y lo malo, el miedo, la alegría. Y bueno, particularmente la idea de yo escribir esto es pues demostrar un poquito de qué va todo esto. Y bueno, aquí es como un deseo que yo tengo, que es pues más que un libro de terror, es una mirada a la soledad, a la infancia y al miedo que todos llevamos dentro. Espero que quien lo lea encuentre en Harry un reflejo de sí mismo. Y si no es en Harry, en alguno de los otros personajes, porque realmente profundizo en bastantes otros personajes que cualquiera de nosotros se podrían identificar. Y pues espero que ya conociste a los personajes. Podamos ver esto. Ahora es momento de comenzar la historia. Momento de mirar dentro. Del otro lado del espejo. Bienvenidos a Lansdale. Bienvenidos a donde lo horrendo comienza a tomar forma. Bienvenidos a el horrendo caso de Harry Styles. ¿Estás listo para ver qué hay del otro lado del espejo?
Ok, pues con esto ya vamos concluyendo lo que es la presentación del libro. Les agradezco muchísimo la atención. Hasta eso no se sintió tan pesado, al menos yo no lo sentí. Pero pues muchísimas gracias por haber venido. Cualquier duda, ahorita vamos a entrar en un pedacito para dudas, para lo que necesiten, ¿vale? Y pues sí, a ver, no, espere, creo que... Sí, no, espere, creo que había, es que ya no recuerdo bien, creo que había algo más, a ver, espere. When I gave you my heart, it was not what you wanted. Now, A ver, esto es un teaser. Eso es solo para molestarlos un poco. ¿Qué sucede? Lo que llevamos hablando es simplemente de la primera parte del libro. ¿Ok? Harry de niño. Más adelante también está de grande, pero eso ya les tocará a ustedes descubrir. Al igual que este personaje tan importante en la historia llamado Kelly Jones. Así que no les diré más, pero sí, Harry también está de grande, por eso está en la portada. No es que se me haya alocado. Perfecto, ya está, listo. Vamos a las preguntas. Si alguna persona del público desea comentar, hacer alguna consulta, pregunta, hay micrófono disponible. No, ninguna duda, ¿en serio? Lo que sea, del autor se vale también. Sí, exacto, para el autor. ¿Cuál esa dualidad que ves en tu libro? Que la describes, ¿no? Me voy a lo más profundo, ¿no? Sí. ¿La has vivido? Ah. O sea, ¿qué hay del autor, no? En el libro. Híjole, yo creo que hay bastante. Curiosamente yo pensaba, ¿no? Yo en mi mente yo decía, no tiene mucho que ver conmigo. No, realmente yo creo que sí, ¿no? Como todo escritor, yo creo que ciertas cosas en tu vida, pues las vas compartiendo en estas historias. Si bien no es totalmente mi vida, pero sí hay bastantes dualidades ahí, ¿no? Y tal vez sí ese tipo de soledad, ese tipo como de aislamiento que uno tiene, a lo mejor sí es lo que traté de reflejar. Y como lo comentaba al principio, ¿no? O sea, aparte de la razón o el motivo del por qué escribo, es porque a veces es muy difícil como sentarse con una persona y poderle expresar realmente lo que sientes sin que pues te tome a loco, sin que te sientas juzgado o algo, ¿no? Entonces mi forma de comunicar todo esto es mediante el libro. Entonces, sí, supongo que muchísimas formas de pensar, muchísimas situaciones en mi vida están súper reflejadas en el libro. Entonces, sí, seguramente hay bastante de mí ahí, aparte de gustos, ¿no? Porque ahí sí ya se ve muy obvio. ¿Alguna pregunta más? Sí. Otra pregunta, Mau. Cuando empezaste la presentación, te enfocaste en finales. Hablaste sobre finales de otras obras o de películas que dices, ¿por qué tiene que terminar así? Yo haría otro, haría algo diferente. Y mi pregunta va, ya en cuanto a tu obra, el libro, ¿tuviste varios finales en mente? Con lo que dices me hace pensar que a lo mejor tuviste N finales. Bueno. Y no sé qué tanto te costó trabajo elegir el verdadero final. Oye, muy buena, Enrique. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Honestamente, para empezar esta novela me tomó mucho tiempo hacerla. Había momentos en los que, inclusive aquí está mi madre y lo puede confirmar, hubo una época en la que yo dije, ¿sabes qué, mamá? Necesito un año sabático, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, quiero enfocarme en esta historia. Y si bien no la terminé, creo que sí en ese año la terminé, el hecho de querer convencerse de que si eres un escritor es muy difícil. Entonces van pasando los años, uno cambia, y cuando yo regresaba y leía esa historia que ya estaba terminada, habían cosas que no me agradaban. Y realmente ahorita que lo comentas, sí, o sea, sí tengo la memoria bien, hace unos 4 años, que fue cuando ya dije, ok, sí, ya es va a ser la primera que quiero publicar. A lo mejor no fue tanto tiempo, a lo mejor fueron 2 años. Sí leí el final y sí lo terminé corrigiendo. Porque sí uno cambia y a lo mejor en su momento, en su entonces sí me agradaba. Pero sí,
Y a lo mejor a ustedes no les va a gustar, ¿no? A quien ya lo haya terminado, a lo mejor van a decir, ¿en serio? No puede ser. Pero había algo en mí que sí me decía, no, no me termina de encajar. Normalmente yo lo que hago en mis novelas es de que tiene que tenerme sentido, al menos a mí, ¿no? Trato de que no sea sacado de la manga así como de, ay, ya se iba a morir, ya estaba desmayado, pero por obra de un milagro despertó y no. O sea, sí trato de darle el sentido. Entonces, en particular en esta historia sí tuve como, yo creo que 2 cambios en el final y espero que les guste el que elegí porque a mí me hizo más sentido. Entonces, no, sí hay muchos cambios y sí me tocó en esta. En las otras no recuerdo, pero ya lo platicaremos después. Pero bien, a ver, por allá hay otra pregunta. A mí me gustaría saber con cuál de los personajes te atoraste más para desarrollar. Ok, pero gracias por venir. ¿Con qué personaje me atoré más? Pues yo creo que sí fue Harry, porque es el que más seguimos, es el que se sigue en toda la historia. Si bien los otros son importantes y son clave para que Harry pudiera salir adelante, eh, el hecho de que Harry ya madurara, se hiciera adulto, tuviera un estilo de vida totalmente diferente, me costaba mucho trabajo porque decía, ¿por qué le estoy haciendo esto a este personaje? ¿No? Pero de repente es lo que les mencionaba, yo no le estaba haciendo nada, esta era su vida. Y así era, y era el camino que él eligió y no pude hacer más por él, más que pues seguirlo y hacerle caso. Y sí, yo creo que es el que más me costó, el que más me dolió particularmente, porque sí, como la sufrió el pobre. Pero sí, Harry Styles es el personaje yo creo que más me costó. A mí me gustaría si pudieras extenderte un poquito más, porque me llamó mucho la atención. ¿En qué momento tus personajes en el libro empezaron a tomar vida y empezaron a llevarte por otros caminos que no eran precisamente los tuyos? Excelente pregunta. ¿Qué sentiste? Sí, a ver, es que es súper curiosa esta historia. De hecho, desde el nombre del horrendo caso de Harry Styles, bueno, como ustedes saben, ¿no? El nombre Harry Styles o sea, se escribe diferente el del cantante. Tiene que ver, pero yo no lo sabía desde un principio. O sea, yo no estaba seguro de por qué. Yo, en el momento en el que elegí ese nombre, fue cuando dije, bueno, en ese entonces Harry Styles estaba como en moda. Y dije, bueno, puede jalar por el nombre, ¿no? Igual alguien se confunde creyendo que es la historia del cantante, ya compré mi libro y pues ya, ¿no? Ya fregué. Pero después empezó a tener forma y a lo que mencionas, Dori, es eso. O sea, sí llegaba un punto en el que yo estoy escribiendo respecto a alguien. Por ejemplo, Stacy Milner, ¿no? Yo no sabía qué es lo que iba a hacer Stacy Milner y al final se convirtió en el personaje principal. Bueno, no principal, pero sí clave. De hecho, por eso sale en el título, que es el horrendo caso de Harry Styles por Stacy Milner. Y es que esa era la sensación en la que yo estaba escribiendo. De repente, es una experiencia tan extraña y tan bonita que de repente en la cabeza es como si fueras acomodando piezas de rompecabezas que uno no sabía existían. Y en los personajes así me pasaba, de repente era así de, bueno, a ver, Cole Renner, ¿no? Perdió a su padre, no lo menciona en el libro, pero, ya sé, por eso él actúa así. Y entonces de repente el personaje me dice, bueno, yo los voy a proteger, pero solo porque yo ya sabía un antecedente de él, no porque yo supiera qué es lo que iba a hacer. Entonces esa experiencia yo creo que es lo que más me agradó de ser un escritor, que es, pierdes el control a veces de lo que está sucediendo porque te dejas llevar por el personaje. Y a veces te lleva a lugares, de repente es horrible, porque de repente es como, ¿por qué tuviste que hacer eso? No sé, ahora ¿cómo soluciono el relajito que hiciste? O sea, ahora ¿por qué me llevaste eso? Pero tiene tanto sentido que no luchas con eso y dices, bueno, pues ya es mi chamba, pues ver cómo lo soluciono y cómo le hago un círculo completo para que termine, ¿no? Entonces, es una experiencia increíble, no tienen idea, ¿no? El hecho de repente darte cuenta que el personaje, pues sí es tu creación, pero llega un punto en el que madura por sí solo, en el que camina por sí solo y te lleva a lugares que no tienes ni idea. Y de verdad, en particular en este libro, es que de verdad me encantaría que lo pudieran, o sea, yo por mí yo les contaría más y espero, yo creo que habrá otras como conferencias de esto que ya sean, que se pueda platicar al final, pero se acomodó todo de una forma que yo ni me lo esperaba. O sea, es un círculo completo. O sea, hasta la última página es así como de sí, se termina todo el círculo de la historia. Todos los personajes tienen un motivo, todos tienen un cometido y así es como termina. Entonces,
Es hermoso. Gracias, Gloria, por lo que explayé. Como dijiste. ¿Y alguna pregunta, comentario, consulta final? Yo quiero comentar que, gracias, yo quiero comentar que la historia trae un ir y venir. Lo digo porque yo ya la leí. Entonces trae un ir y venir la historia de pequeños y de grandes. Entonces es muy interesante y no porque sea el libro de mi hijo, les recomiendo porque la misma novela te atrapa. Te atrapa porque está hablando de cuando ellos eran pequeños y después te cuenta cuando ellos eran grandes y luego te regresa a cuando eran pequeños. Entonces la historia te envuelve y sí les recomiendo que la lean. Gracias. Yo nada más otra cosa. Gracias. No, pedirte que, como dices que va a haber otras conferencias, me encantaría que las personas que vayamos a leer tu libro, después podamos tener una reunión contigo para que dentro de la historia, nuestras dudas, el querer saber un poco más, pudiéramos reunirnos nuevamente contigo y ya nos platiques a base de preguntas y nos despeje las dudas de lo que leímos. Sí, no, claro. De hecho, es que es lo que les comento. O sea, por mí, yo me hubiera encantado así soltar más detalles, pero sí sentía que si lo hacía podía arruinar ciertas partes que sí son bien importantes en en la evolución del libro, ¿no? Y que te va sorprendiendo. Entonces, no, yo con muchísimo gusto. De hecho, es como que lo que más me gustaría, ¿no? Porque presentar esto realmente sí es un poquito difícil porque tienes que tener cuidado de a que no digas esto. De hecho, el primer trailer, el que puse, tuve que cortar un pedazo porque dije, no, ahí está contando algo que no quería. No, y de hecho, esta última parte, cuando ya sale grande, pues no quise mencionar nada porque hay tantas cosas que suceden antes de eso que sí es, o sea, la experiencia leyéndolo es totalmente diferente a platicarlo. Entonces sí, con muchísimo gusto en el momento en el que ya pase un poquito más de tiempo, sí, yo creo que se harán otro tipo de conferencias, otro tipo de reuniones para poder ahora sí hablar de qué diablos está pasando y por qué, porque si hay tantos trasfondos y está tan interesante en ciertas partes, que si se los digo ahorita, pues no tiene chiste. Entonces, descúbranlo ustedes. Ok, creo que por allá atrás había... Ok, ya. Ok, perfecto. Vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que estamos transmitiendo. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo el hecho de que hayan venido. Vamos a seguir ahorita, vamos a abrir unas botellitas de vino y platicar un ratito, cualquier cosa, ¿vale? Había una pregunta más. Sí, hay chance para una última pregunta más. Ok, sí, rapidísimo. Venga, Moni, porfis. Usted grítela. Hola, buenas noches, Mau. Bueno, pues primero yo estoy atrapada, no conozco nada de tu libro. Para mí es una sorpresa ver esta faceta. Me encantó. Ya lo quiero empezar a leer, ¿sí? Sí, claro. Y no solo eso, quiero buscar cómo poder conectar a mucha más gente para que lo lea, ¿no? Sí. Y por último, me llama la atención por qué el suspenso. Pues yo creo que decidiste este género. sí, bueno, yo creo que es ya gusto personal. O sea, como tal, sí es mi gusto personal. Desde chiquito siempre me gustó el terror, siempre estuve muy apegado a películas de terror. De hecho, la música de terror me encanta. Pues esos sonidos así ominosos, el terror. Entonces yo creo que por eso todo esto empezó y no sé, creo que acompaña bien el terror, cualquier historia, ¿no? O sea, como que siempre atrapa un poquito el misterio de saber qué diablos va a pasar, pero al mismo tiempo sí trae muchas lecciones y mensajes. Entonces sí, mami, ojalá lo leas pronto. Perfecto. Sí, bueno. Gracias. En nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Mauricio García por esta presentación del horrendo caso de Harry Styles, también el público acá presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a uno le interesa. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Cuéntame.